Me llamo Martina Vega, tengo 66 años, y hasta hace poco la gente me describía como la mujer más paciente de Valencia, el tipo de mujer que suaviza las arrugas en los temperamentos ajenos. Quizás por eso lo que pasó aquella tarde me tomó tan desprevenida. El aroma a limón del pulidor de muebles y las magdalenas que había horneado esa mañana flotaba en la sala de estar. Fuera, el calor mediterráneo de Valencia presionaba contra las ventanas pesado y lento como siempre en julio. Mi nieto Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, sus piezas de juego desparramadas por el suelo. «Abuela, estás haciendo trampa», dijo medio riendo medio en serio mientras movíamos fichas en el tablero del parchís. Sonreí como se supone que hacen las abuelas y me incliné para mover mi ficha. Antes de que pudiera tocar el tablero, su pequeña mano se alzó y golpeó mi rostro. Una bofetada abierta y seca. El sonido resonó limpio y plano como un libro que se cierra de golpe. Por un segundo no me moví. Mi pendiente cayó sobre la alfombra. El ardor se extendió por mi mejilla caliente e inmediato. Irreal. Alejandro levantó la vista desde el sofá con el móvil aún en la mano. «Solo está jugando mamá», dijo sonriendo como si fuera gracioso. Carmen, sentada a su lado con su café helado, dio una palmada. «Venga, devuélvele el golpe si te atreves», dijo. «Quizás así aprenda». Lucas se rió esperando mi reacción. No reaccioné. La habitación pareció ladearse ligeramente como si el aire mismo se hubiera movido. Mi garganta se apretó, pero no salió ningún sonido. Alcancé mi pendiente caído, mi mano temblando lo justo para delatarme. «Está bien», me escuché decir. Mi voz era débil pero firme. «No pasa nada». Alejandro se encogió de hombros y volvió a su móvil. Carmen tomó un sorbo de su café. Ya navegando en su pantalla, Lucas movió sus fichas de nuevo tarareando. El momento se disolvió para ellos tan rápido como había surgido, como una cerilla que se apaga. Caminé a la cocina. Las baldosas se sentían frías bajo mis pies descalzos. Abrí el grifo fingiendo lavar una taza, observando cómo el agua se difuminaba y brillaba mientras mi reflejo se torcía en el fregadero de acero inoxidable. Mi mejilla aún palpitaba donde su mano había aterrizó. Desde la sala llegó una risa ligera, despreocupada. Llenó la casa como la humedad llena el aire, densa y difícil de respirar. Presioné mi palma contra mi rostro, sintiendo el calor allí. Y por primera vez en mucho tiempo me quedé callada, no porque estuviera tranquila, sino porque ya no sabía cómo hablar. En ese silencio, la casa de repente se sintió demasiado grande para mí, demasiado ruidosa y, de alguna manera, demasiado vacía. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó sobre las baldosas de la cocina tenue y pálida. Me moví en silencio poniendo la cafetera en la vitrocerámica y doblando el trapo de cocina de ayer, alisando sus bordes hasta que quedaron perfectos. La casa estaba despierta pero indiferente. Podía escuchar el murmullo bajo de la voz de Alejandro desde el salón, medio atento a una llamada de trabajo. La risa de Carmen se elevaba por encima, ese tipo de risa brillante que usaba cuando hablaba con amigas en línea. Lucas estaba sentado a la mesa con un cuenco de cereales frente a él, el dedo tocando una tableta. No levantó la vista cuando pasé por detrás. Esperé un buenos días, pero no llegó. El silencio entre nosotros se estiró pesado y frágil. Comencé a limpiar la encimera, aunque ya estaba impecable. Limpiar siempre había sido mi forma de ordenar el caos, de sentirme útil, pero ahora el ritmo simple de las tareas ya no se sentía como un consuelo, se sentía como borrarme a mí misma. Mis manos se movían automáticamente a enjuagar, secar, apilar, mientras una pequeña voz dentro de mí susurraba que podría desaparecer de esta casa, y tal vez pasarían días antes de que lo notaran. Cuando le llevé una servilleta limpia a Lucas, él asintió una vez sin levantar la vista. «Gracias», murmuró. La palabra fue pequeña, casi mecánica, pero la atrapé y la guardé cerca. Como se guarda algo frágil que ya está rompiéndose. Alejandro pasó por la cocina ajustándose la corbata, móvil en la oreja. «Mamá, ¿puedes recoger la ropa de la tintorería más tarde?», preguntó sin esperar mi respuesta. Carmen lo siguió, dejando un rastro de perfume como una frontera que no debía cruzar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no era pacífico, era hueco. Me quedé allí por un largo rato, rodeada por el zumbido leve del refrigerador, el eco de las voces desvaneciéndose por el camino de entrada y el dolor persistente de una casa que ya no sentía como mía.
La noche se asentó sobre Valencia como una manta pesada, trayendo poco alivio al calor del día. Yo estaba sentada en la terraza mirando las luces del puerto a lo lejos. Una brisa ocasional del mar era mi único consuelo. Desde dentro llegaban las voces de Alejandro y Carmen discutiendo sobre sus planes de fin de semana. Carmen quería ir a Ibiza con sus amigos. Alejandro prefería un nuevo restaurante en el paseo marítimo donde pudiera presumir de sus contactos empresariales. Ninguno mencionó que eso significaría dejar a Lucas conmigo todo el fin de semana. De nuevo, deslicé un dedo por el borde de la taza de manzanilla que me había preparado. Ya estaba fría, olvidada, mientras me perdía en mis pensamientos. «Martina, ¿has visto mi camisa azul?» La voz de Alejandro me sobresaltó. Estaba en la puerta de la terraza, el ceño fruncido mientras revisaba su móvil. «La planché esta mañana. Está en tu armario», respondí. «No la veo», dijo sin levantar la mirada. «Te la he dejado delante colgada en la percha roja», insistí. Alejandro suspiró como si estuviera tratando con una niña. «Ya he mirado ahí. Si la encuentras, avísame». Antes de que pudiera responder, Carmen apareció detrás de él. «¿No has encontrado la camisa?», preguntó. «Mamá dice que la ha planchado, pero no está donde dice», respondió él. Carmen me miró y puso los ojos en blanco. «Seguro que la ha puesto en otro sitio y se le ha olvidado. Últimamente está muy despistada». Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble más en la terraza. Me levanté y fui al dormitorio de Alejandro. La camisa estaba exactamente donde había dicho, colgada en la percha roja en primera fila del armario. La tomé y volví a la sala donde ahora estaban sentados discutiendo sobre restaurantes. «Aquí está tu camisa», dije sosteniendo la prenda. Alejandro apenas miró. «Ah, ahí está. Gracias». Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de que yo tenía razón. Solo un agradecimiento automático tan hueco como el que me había dado Lucas esa mañana. Volví a la terraza y me senté, pero la paz que había sentido antes se había esfumado. En su lugar había una sensación creciente de invisibilidad. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo habían dejado de verme? La risa de Carmen sonó desde dentro, aguda y despreocupada, respondiendo a alguna broma en su teléfono. Esa risa que antes me parecía alegre, ahora sonaba hueca, como si estuviera burlándose de mi silencio. La bofetada de Lucas ahora parecía un símbolo de algo más grande, la forma en que toda esta familia me había abofeteado con su indiferencia durante años. Y yo lo había permitido con mi silencio. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Seguí con mi rutina: preparar desayunos que nadie agradecía, limpiar habitaciones que nadie notaba, estar presente en conversaciones donde nadie me escuchaba realmente. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a observar, realmente observar, la dinámica de esta casa que había construido con tanto amor. Alejandro llegaba cada tarde y dejaba su maletín y llaves en la entrada, esperando que yo los recogiera. Nunca preguntaba por mi día, pero esperaba que yo escuchara cada detalle del suyo. Carmen pasaba horas hablando por teléfono con sus amigas, pero apenas me dirigía 2 palabras seguidas. ¿Y Lucas? Mi querido nieto había aprendido de sus padres a tratarme como a una asistenta, no como a su abuela. Una tarde, mientras ordenaba la ropa limpia, escuché a Carmen en el salón hablando con una amiga por teléfono. No vamos a vender aún. La casa vale más cada año y además es gratis vivir aquí. Martina se encarga de todo». Sus palabras me golpearon como piedras. Es gratis vivir aquí. Como si mi casa, mi trabajo, mi presencia no tuvieran valor. Como si yo fuera simplemente un conveniente ahorro en sus gastos. Esa noche, mientras todos dormían, salí al pequeño patio trasero donde José, mi difunto marido, había plantado un limonero hace décadas. Ahora era enorme, sus ramas cargadas de frutos que nadie más que yo recogía. «¿Qué estoy haciendo, José?», susurré a las estrellas. «¿En qué se ha convertido nuestra casa?». No hubo respuesta, solo el suave murmullo de las hojas del limonero en la brisa nocturna. Al día siguiente, Carmen dejó a Lucas conmigo sin previo aviso. Tenía una cita en el salón de belleza que no podía perder. Cuando intenté explicarle que había quedado con mi amiga Dolores para ir al mercado, me miró como si hubiera hablado en chino. «Pero mamá, sabes que es mi día de belleza. Siempre lo ha sido. ¿No puedes ir al mercado otro día? Te lo comenté hace una semana, Carmen». «Pues no lo recuerdo. De todas formas, Lucas estará bien contigo. Prefiere quedarse en casa que venir conmigo». Y así, sin más discusión, se fue. Lucas no parecía molesto.
Se instaló en el sofá con su tableta y me ignoró completamente. Llamé a Dolores para disculparme. No pasa nada, dijo ella. ¿Por qué no les dices que no puedes? Tienes tu propia vida, Martina. Son mi familia, respondí aunque las palabras sonaban vacías incluso para mí. ¿Y tú eres qué para ellos?, preguntó Dolores. No tenía respuesta. Esa tarde, mientras Lucas jugaba y yo preparaba la cena, el timbre sonó. Era Antonio, nuestro vecino, un viudo amable que vivía 2 casas más abajo. Martina, te traigo unos tomates de mi huerto, dijo con una sonrisa. Sé que siempre te han gustado los ecológicos para tus salsas. Me quedé sorprendida por el gesto. Hacía tanto tiempo que nadie pensaba en lo que me gustaba o me importaba. Gracias, Antonio. Son preciosos, dije genuinamente conmovida. Vendrás al club de lectura mañana. Estamos leyendo ese libro de Isabel Allende que tanto te gustó. Antes de que pudiera responder, Lucas apareció a mi lado. Abuela, tengo hambre. ¿Cuándo estará la cena? Antonio me miró con una expresión que no supe interpretar. Lástima, comprensión. Nos vemos mañana quizás, dije, aunque sabía que probablemente no iría. Alguien necesitaría algo de mí. Cuando cerré la puerta me quedé mirando los tomates en mis manos. Rojos perfectos, regalados con consideración. Un pequeño recordatorio de que fuera de esta casa existía un mundo donde yo era vista, donde era Martina no solo abuela o mamá. ¿Quién era ese señor?, preguntó Lucas. Un amigo, respondí. Un buen amigo. Lucas se encogió de hombros, perdiendo interés rápidamente, y volvió a su tableta. Pero yo me quedé allí con los tomates en las manos, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de mí. A veces, cuando la casa queda en silencio, los recuerdos llegan más fácil que el sueño. Esa noche me senté a la mesa de la cocina mucho después de que todos se hubieran acostado, mirando el leve anillo que mi taza de té había dejado en la madera. El silencio me llevó hacia atrás, a los años en que todo era más difícil, pero de alguna manera más amable. Enrique se fue cuando yo tenía 34 años. Un minuto estaba reparando el techo de nuestra primera casa y al siguiente ya no estaba. Una caída y un latido deteniéndose juntos. Recuerdo haber abrazado a Alejandro esa noche, su pequeño cuerpo temblando contra el mío mientras el teléfono se deslizaba de mi mano. Solo tenía 9 años, demasiado joven para entender la muerte, pero lo bastante mayor para sentir que el mundo se había roto. Lo logramos de alguna manera. Tomé un segundo trabajo en la biblioteca municipal los fines de semana y corregía exámenes de la escuela por las noches mientras Alejandro dormía. Cada euro que ahorraba iba a un frasco etiquetado universidad. Aunque la mayoría de los meses estaba casi vacío, me perdí cada fiesta del barrio, cada cine, cada pequeño lujo, pero me decía que valía la pena cada sacrificio porque le compraba un mejor futuro. Y por un tiempo pareció que sí. Alejandro creció hasta convertirse en un hombre brillante y seguro. Estudió empresariales en la Universidad de Valencia con una pequeña beca y mi ayuda. Se casó con Carmen, comenzó su propio negocio de importación. Sonreí en cada hito, fingiendo no notar lo poco que me llamaba cómo las visitas se convirtieron en obligaciones. Pensé que el amor era suficiente para cerrar la silenciosa distancia entre nosotros. Ahora, sentada en la misma casa que había mantenido durante décadas, me daba cuenta de que el amor solo no garantiza respeto. Tal vez nunca lo hizo. El respeto debe enseñarse, modelarse, ganarse, y yo estuve demasiado ocupada manteniendo la paz para exigirlo. Mis dedos rozaron el pequeño álbum de fotos que guardaba en un cajón de la cocina. Lo abrí en la página donde Alejandro, con apenas 10 años, sonreía con su primer premio de matemáticas. Sus ojos brillaban con orgullo mientras me miraba buscando mi aprobación. ¿Dónde había quedado ese niño que valoraba mi opinión, mi presencia? Pasé a otra foto: Alejandro en su graduación universitaria. Yo estaba a su lado con un vestido azul que había ahorrado meses para comprar. Mi brazo rodeaba su cintura, pero su cuerpo ya estaba ligeramente girado hacia Carmen, que acababa de entrar en su vida. La luz de la cocina parpadeó como si incluso ella quisiera dormir a estas horas. Pero el sueño seguía eludiéndome. Mi mente repasaba cada momento, cada pequeña decisión que me había llevado a este punto. ¿Te acuerdas, Enrique?, susurré al vacío. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que lo más difícil sería pagar la hipoteca? Nunca imaginamos esto. El día que Alejandro y Carmen me pidieron que me mudara con ellos había parecido un gesto de amor. Es una casa demasiado grande para ti sola, mamá, había dicho Alejandro. Y con el bebé en camino nos vendría bien tu ayuda.
Vendí mi pequeño piso en el centro, el que Enrique y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, y les di el dinero para la entrada de esta casa más grande. Una inversión en nuestra familia, lo llamó Alejandro. En ese momento me sentí necesitada, valorada. Lucas nació y durante un tiempo hubo alegría genuina. Me encantaba mecerlo, cantarle las mismas nanas que había cantado a su padre, pero a medida que crecía notaba cómo Carmen sutilmente socavaba mi autoridad. No hagas caso a la abuela Cielo, ella es de otra época, le decía cuando yo intentaba poner límites. La luz de la mañana había cambiado cuando finalmente me levanté. Lavé la taza de té, la coloqué suavemente en el estante y miré por la ventana hacia la calle. En algún punto entre el bullicio de los años y el peso de dar, había criado a un hombre que podía reírse del dolor de su propia madre, y había permitido que su esposa enseñara a mi nieto que estaba bien abofetear a su abuela. Pero algo había cambiado. La bofetada de Lucas había roto algo dentro de mí, pero también había despertado algo. Una chispa de dignidad que creía perdida. Una voz que susurraba, «Ya basta». Esa noche, después de que la casa se sumiera en su silencio habitual, me encontré en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, el suave zumbido del refrigerador llenando los huecos entre mis pensamientos. Alejandro me había convencido hace años para poner todos mis asuntos financieros en orden. «Yo me encargo, mamá», había dicho. «Es mejor que todo esté organizado». En ese momento parecía un gesto de amor, un hijo cuidando del futuro de su madre. Ahora me preguntaba qué más había detrás. Abrí mi cuenta bancaria online. Hacía meses que no la revisaba, confiando en que Alejandro me avisaría si algo requería mi atención. La pantalla se iluminó con números y transacciones que parecían extrañamente ajenos. Mis ojos se posaron en una serie de transferencias automáticas, Colegio San Ignacio, matrícula. 3.000 euros, cada mes, durante 3 años. Me quedé helada, mis dedos suspendidos sobre el teclado. El Colegio San Ignacio era el prestigioso colegio privado al que asistía Lucas. Un colegio que, según Carmen, pagaban ellos con los ingresos del negocio de Alejandro. Calculé rápidamente 3.000 euros al mes durante 3 años. 108.000 euros. Sacados automáticamente de la cuenta donde Enrique había dejado su seguro de vida, la cuenta que debía mantenerme en mi vejez. Seguí explorando. Había más Club Deportivo Valencia, cuota anual, Campamento de Verano Monte Azul, Academia de Inglés Wellington. Todas las actividades de Lucas que Carmen presumía pagar, todas financiadas con mi dinero. La sensación de traición me golpeó como una ola física. Mi respiración se volvió superficial. Mis manos temblaron mientras navegaba por las transacciones. Más de 150.000 euros en total, extraídos sistemáticamente de mis ahorros sin mi conocimiento explícito. Recordé vagamente haber firmado unos papeles hace años. «Son solo formalidades bancarias, mamá», había dicho Alejandro, «para organizar tus finanzas». Había firmado una autorización para estas transferencias. O Alejandro había falsificado mi firma. Tomé una decisión. Llamé al servicio de atención al cliente del banco. Después de verificar mi identidad, pedí que cancelaran todas las transferencias automáticas de mi cuenta. «¿Está segura, señora Vega?», preguntó la operadora. «Son pagos recurrentes establecidos hace tiempo». «Completamente segura», respondí, mi voz más firme de lo que había estado en años. «Se cancelarán inmediatamente», confirmó la mujer. «¿Desea establecer algún otro tipo de control sobre su cuenta?». Pensé por un momento. «Sí, quiero recibir alertas por SMS cada vez que haya cualquier movimiento en esta cuenta. Y quiero cambiar todas mis claves de acceso». Después de colgar, me quedé mirando la pantalla del ordenador. El próximo pago al colegio estaba programado para la semana siguiente. Ahora no se realizaría. Pensé en la reacción que tendría Carmen cuando recibiera la notificación del colegio. En la cara de Alejandro cuando descubriera que su flujo de dinero gratuito se había cortado. Pero más que venganza, lo que sentía era una extraña calma. Una claridad que no había experimentado en años. Mis manos, que habían temblado con la sorpresa inicial, ahora estaban firmes mientras cerraba el portátil. Me levanté y caminé hasta la ventana. Las luces de Valencia parpadeaban a lo lejos. La ciudad nunca dormía, siempre en movimiento, siempre cambiando, como yo debería haber estado haciendo. «La dignidad no se pide, se exige», solía decir mi madre. Cuánta razón tenía. Durante años había confundido el amor incondicional con la aceptación incondicional del maltrato.
Había pensado que dar sin límites era generosidad cuando en realidad era permitir el abuso. Volví a la mesa y saqué un cuaderno del cajón. Con letra clara y firme comencé a hacer una lista 1. Consultar con un abogado sobre mis derechos en esta casa 2. Abrir una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre 3. Investigar opciones de vivienda para personas mayores 4. Hablar con Antonio sobre el club de lectura. Miré mi lista y añadí un punto final 5. No dar explicaciones hasta que me las pidan. La casa estaba oscura salvo por el cálido resplandor de la luz de la cocina y el azul pálido de la pantalla de mi ordenador. Afuera la noche húmeda de Valencia presionaba contra las ventanas los grillos cantando su melodía constante. Me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando tanto tiempo que ya formaba parte de mí. La decisión no era un castigo, era una recuperación. Una declaración de que mi generosidad no era un cheque en blanco para la crueldad o la apatía. Me recosté en la silla y dejé que mis manos descansaran en la mesa, cálidas y firmes ahora sin temblar por frustración o furia silenciosa. El confrontamiento llegaría pronto. Lo sabía, pero por primera vez en años no lo temía. Me sentía preparada, centrada, resuelta. En el silencio de la noche valenciana, mientras el resto de la casa dormía sin sospechar el cambio que se avecinaba, la mujer invisible finalmente comenzaba a hacerse visible. Para mí misma primero, para ellos, muy pronto. Una semana había pasado desde mi decisión de cancelar los pagos automáticos. 7 días exactos donde cada amanecer me despertaba con una sensación nueva en el pecho de determinación. El calendario en la pared de la cocina marcaba los días como una cuenta atrás silenciosa. Sabía que pronto llegaría la notificación del colegio. Era solo cuestión de tiempo. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas empezaba a asomarse sobre los tejados de Valencia, pintando el cielo con franjas naranjas y rosadas. En vez de ponerme inmediatamente a preparar el desayuno para todos, como había hecho durante años, me serví una taza de café y salí a la pequeña terraza. «Buenos días, Martínez», llamó Antonio desde su jardín. Estaba regando sus geranios, ya vestido para el día. «Buenos días, Antonio», respondí levantando mi taza hacia él. «Hace un día precioso. ¿Vendrás hoy al club de lectura? Estamos terminando la novela de Almudena Grandes». Lo consideré por un momento. Antes habría rechazado automáticamente la invitación, sabiendo que Carmen esperaría que recogiera a Lucas del colegio o que Alejandro necesitaría que le planchara una camisa urgentemente. «Creo que sí», dije sorprendiendo a Antonio y a mí misma. Me gustaría mucho. Su sonrisa iluminó su rostro, creando pequeñas arrugas alrededor de sus ojos amables. «Maravilloso. Nos vemos a las 5 en la biblioteca del barrio». Cuando volví a entrar, Carmen estaba en la cocina, el ceño fruncido mientras miraba su móvil. «¿Con quién hablabas?», preguntó sin levantar la vista. «Con Antonio, nuestro vecino», respondí comenzando a preparar la masa para las magdalenas que Lucas tanto amaba. «El viejo que vive en la esquina». Su tono era despectivo. «Tiene 68 años, apenas 2 más que yo», dije con una calma que pareció desconcertarla. «Y sí me ha invitado al club de lectura esta tarde». Carmen finalmente levantó la mirada de su teléfono. «Club de lectura, pero tienes que recoger a Lucas hoy. Tengo cita en la peluquería». En el pasado habría cedido inmediatamente. Habría cancelado mis planes, absorbido su inconveniencia como siempre hacía. Pero hoy algo era diferente. «No puedo hoy, Carmen. Tengo planes», dije manteniendo mi voz suave pero firme mientras añadía vainilla a la masa. «Planes», repitió como si la palabra fuera extranjera. «¿Qué planes más importantes que tu nieto puede tener una mujer de tu edad?» Y sentí el familiar aguijón de sus palabras, el desprecio apenas velado. Pero esta vez, en lugar de encogerme, me enderecé. «He quedado con amigos. Puedes pedirle a Alejandro que recoja a Lucas o contratar a alguien». Carmen me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Te encuentras bien? ¿Estás actuando raro?» «Me encuentro perfectamente», respondí vertiendo la masa en los moldes. «Solo estoy haciendo planes con amigos como hace cualquier persona». Después del desayuno noté pequeños cambios en mi comportamiento que parecían desconcertar a mi familia. No recogí la ropa que Alejandro dejó tirada en el baño. No ofrecí hacer un recado que Carmen mencionó necesitar. No corrí a atender a Lucas cuando llamó desde su habitación pidiendo ayuda para encontrar un juguete. Pequeñas afirmaciones de independencia, invisibles para cualquiera fuera de esta casa, pero sísmicas dentro de ella.
A media mañana Alejandro llamó desde su oficina. Mamá, ¿puedes llevarme la carpeta azul que dejé sobre la mesa? La necesito para una reunión a las 12. En el pasado habría dejado todo lo que estuviera haciendo, tomado un autobús y cruzado la ciudad para llevarle lo que necesitaba. Hoy mi respuesta fue diferente. Lo siento, hijo, hoy no puedo, pero hay servicios de mensajería rápida que pueden hacerlo. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. ¿Estás enfadada por algo, mamá?, preguntó finalmente. En absoluto, respondí con sinceridad. Solo tengo otros compromisos hoy. Después de colgar me quedé mirando el teléfono. Alejandro no había preguntado cuáles eran esos compromisos. No había mostrado interés por mis planes. Su preocupación era solo por la inconveniencia que mi negativa le causaba. A las 4:30 me vestí con más cuidado que de costumbre. Elegí un vestido azul claro que hacía años que no usaba, me apliqué un poco de maquillaje y me puse el collar de plata que Enrique me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando salía por la puerta me crucé con Carmen, que regresaba de hacer compras. Me miró de arriba abajo. ¿A dónde vas tan arreglada? Su tono era mitad burla, mitad genuina sorpresa. Al club de lectura, como te dije esta mañana. ¿Y quién va a preparar la cena? Y me detuve en la puerta. Hay lasaña en el refrigerador. Solo hay que calentarla 20 minutos a 180 grados. Su boca se abrió, pero por una vez no encontró palabras. Aproveché su silencio para salir cerrando la puerta tras de mí con una sensación de libertad que no había experimentado en años. El club de lectura fue revelador. Durante 2 horas fui simplemente Martina. No la madre, no la abuela, no la sirvienta. Solo una mujer con opiniones sobre literatura política y la vida. Antonio me presentó a los demás con calidez y descubrí que mis pensamientos eran valorados, mis comentarios recibidos con interés genuino. Cuando regresé a casa, la cocina era un desastre. Nadie había calentado la lasaña. En su lugar había restos de comida pedida a domicilio. La abuela ha vuelto, anunció Lucas cuando entré. Estaba en pijama jugando con su tableta en el sofá mucho después de su hora habitual de dormir. Hemos pedido pizza, dijo Alejandro desde su sillón. No sabíamos cómo funciona el horno. No pude evitar la sonrisa irónica. Un hombre de 41 años, con un MBA que dirige su propia empresa, incapaz de seguir instrucciones simples para calentar una lasaña. ¿Lo habéis pasado bien?, pregunté dejando mi bolso en el perchero. Habríamos estado mejor si hubieras estado aquí para ocuparte de Lucas, dijo Carmen sin molestarse en mirarme. Está imposible cuando tiene que hacer los deberes. Mañana le ayudaré, respondí sin aceptar su culpa implícita. Ahora me voy a descansar. Buenas noches. Sentí sus miradas en mi espalda mientras subía las escaleras. Confusión, molestia, desconcierto. La mujer invisible estaba empezando a hacerse visible y no sabían cómo reaccionar. En mi habitación me senté frente al pequeño tocador y me quité los pendientes. El rostro que me devolvía la mirada en el espejo parecía diferente. Más vivo. Había color en mis mejillas, un brillo en mis ojos que había olvidado. Esto es solo el principio, susurré a mi reflejo. La tormenta llegaría pronto, pero estaba lista. El pequeño jardín trasero había sido durante años mi refugio secreto, el único espacio de la casa donde raramente me molestaban. Carmen lo consideraba demasiado caluroso, Alejandro demasiado aburrido, y Lucas demasiado desprovisto de tecnología para ser interesante. Aquella mañana, una semana después de mi visita al club de lectura, salí temprano con mis guantes de jardinería y un propósito renovado. El limonero que Enrique había plantado prosperaba, pero el resto del jardín había sido descuidado por mi falta de tiempo y energía. Comencé a arrancar las malas hierbas que habían crecido entre las baldosas del patio. Cada planta invasora que arrancaba parecía simbolizar un abuso que había tolerado, una falta de respeto que había aceptado en silencio. «Buenos días, vecina». La voz de Antonio me sobresaltó. Estaba de pie junto a la valla que separaba nuestros jardines, sosteniendo una maceta con una planta que no reconocí inmediatamente. «Te he traído un esqueje de jazmín», dijo extendiéndome la maceta. «Pensé que quedaría bien en esta esquina junto a tu limonero. El olor por las noches es maravilloso». Tomé la maceta conmovida por su consideración. «Gracias, Antonio. Es un detalle precioso. Te vi trabajando y pensé que quizás estabas renovando el jardín». «Estoy renovando muchas cosas»,
respondí sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de mis palabras. Antonio sonrió, sus ojos amables arrugándose en las esquinas. Me alegra escuchar eso. Siempre es buen momento para nuevos comienzos. Conversamos un rato sobre plantas y libros. Antonio había sido profesor de literatura antes de jubilarse, y su pasión por García Márquez, Vargas Llosa y Allende era contagiosa. Me recomendó varios títulos y prometió prestarme uno la próxima vez que nos viéramos en el club de lectura. No me di cuenta de que estábamos siendo observados hasta que escuché la puerta trasera cerrarse de golpe. Carmen había salido al patio y nos miraba con una expresión que no pude descifrar. «Buenos días», saludó Antonio cordialmente. Carmen apenas asintió en su dirección antes de volverse hacia mí. «Martina, necesito que vayas a comprar café. Nos hemos quedado sin él». Su tono no admitía discusión. Era una orden, no una petición. «Hay café en la despensa detrás de los cereales», respondí volviendo a mis plantas. «Lo compré ayer». Carmen pareció momentáneamente desconcertada. «No lo he visto». «¿Está allí?», insistí sin moverme de mi jardín. Antonio, sintiendo la tensión, se despidió educadamente. «Os dejo con vuestros asuntos. Martina disfruta del jazmín». Cuando se fue, Carmen se cruzó de brazos. «¿Desde cuándo sois tan amigos tú y el viejo ese...?» «Antonio», corregí, «es mi vecino desde hace años, y ahora también es mi amigo del club de lectura». Carmen resopló. «¿Club de lectura? ¿Es así como lo llaman ahora?» Me enderecé dejando las tijeras de podar a un lado. «¿Qué estás insinuando, Carmen?» Nada, dijo con falsa inocencia. «Solo que es inusual verte tan arreglada para ir a ver a un amigo». La insinuación me dolió más de lo que esperaba. No solo por lo que implicaba sobre Antonio y sobre mí, sino porque revelaba cuán bajo era el concepto que Carmen tenía de mí. «Tengo 66 años, Carmen, no 106», dije con calma. «Y aunque tuviese algo más que amistad con Antonio, sería asunto mío, no tuyo». Sus ojos se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba esta respuesta. «Solo digo que deberías tener cuidado. La gente habla». «Déjalos hablar», respondí volviendo a mis plantas. Hace mucho que dejó de importarme lo que piensen los demás. Carmen entró en la casa, pero sabía que esto no había terminado. Esa tarde, cuando Alejandro regresó del trabajo, escuché fragmentos de su conversación en la cocina. Actuando de forma extraña, ese viejo Antonio... Creo que está teniendo algún tipo de crisis. Sus voces se apagaron cuando entré en la cocina. Los miré a ambos mientras ponía agua a hervir para mi té. «Si tenéis algo que decirme», dije tranquilamente, «preferiría que lo hicierais directamente en vez de susurrar a mis espaldas». Alejandro tuvo la decencia de parecer avergonzado. Carmen no tanto. «Estamos preocupados por ti, eso es todo», dijo Alejandro. «Has estado actuando diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté genuinamente curiosa sobre cómo interpretaban mis pequeños actos de independencia. «Distraída», dijo Carmen. «Olvidadiza. No recoges después de Lucas, no haces las compras como antes. Y ahora este repentino interés por la jardinería y... ese hombre». «Me llamo Martina», dije sorprendiéndolos. «No mamá, no abuela, no la señora que limpia y cocina gratis. Martina Vega. Tengo intereses propios, amigos propios, y una vida que he descuidado demasiado tiempo por atender las necesidades de esta casa». El silencio que siguió fue profundo. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas como confirmando sus sospechas de que algo andaba muy mal conmigo. «¿Es esto por lo de Lucas?», preguntó finalmente Alejandro. «Por la bofetada del otro día, mamá, ya te dije que solo estaba jugando». Sentí una punzada de dolor renovado. Aún no entendían. «No», dije suavemente, «no es por la bofetada, es por tu risa después de ella. Es por el comentario de Carmen. Es por años de pequeñas faltas de respeto que he ignorado pensando que así les demostraba mi amor». Tomé mi taza de té y salí al jardín dejándolos sin palabras. El sol de la tarde bañaba mi pequeño oasis, y el jazmín que Antonio me había regalado parecía estar ya echando raíces en su nuevo hogar. Esa noche soñé con Enrique. Estábamos en la playa de la Malvarrosa, jóvenes de nuevo, con el viento marino revolviendo nuestro cabello. «Baila conmigo, Martina», me decía extendiendo su mano hacia mí, y bailábamos descalzos sobre la arena sin importarnos quién pudiera vernos. Desperté con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. Había olvidado esa sensación de libertad despreocupada, de alegría pura.
Me levanté y en lugar de ir directamente a la cocina como siempre hacía, abrí el viejo baúl que guardaba al fondo de mi armario. Dentro estaban los tesoros de mi vida anterior, fotografías, cartas y el pequeño tocadiscos portátil que Enrique me había regalado cuando cumplimos 5 años de casados. Con cuidado saqué un disco de vinilo protegido en su funda. Paco de Lucía. Lo coloqué en el tocadiscos y manteniendo el volumen bajo para no despertar a los demás, dejé que las notas de guitarra flamenca llenaran mi habitación. Me moví lentamente al ritmo de la música cerrando los ojos, recordando cómo Enrique y yo bailábamos en nuestra pequeña sala de estar cuando Alejandro ya estaba dormido. La vida es para vivirla, Martina, solía decirme, no para soportarla. ¿Cuándo había olvidado eso? ¿En qué momento había dejado de vivir mi vida para simplemente existir en la de otros? A media mañana tomé una decisión impulsiva. En lugar de preparar la comida para cuando todos regresaran, salí a pasear. Caminé hasta el viejo barrio del Carmen con sus calles estrechas y sus edificios coloridos. Me detuve en una pequeña librería que no había visitado en años. «Bienvenida», me saludó la dependienta, una mujer joven con gafas rojas. «¿Busca algo en particular?» «Algo que me haga sentir viva», respondí sin pensar. La mujer sonrió. «Tengo justo lo que necesita». Salí con un ejemplar de 100 años de soledad, un libro que había amado en mi juventud pero nunca había vuelto a leer. También compré un cuaderno de tapas azules y una pluma elegante. En una cafetería cercana pedí un café con leche y un trozo de tarta de almendra. Me senté junto a la ventana, abrí mi nuevo cuaderno y comencé a escribir. Cosas que amo y había olvidado. La lista creció: la música flamenca, los libros de García Márquez, el sabor del café recién hecho, el aroma de los jazmines al anochecer, la sensación de arena entre los dedos de los pies. Las conversaciones sobre ideas, y no solo sobre tareas domésticas. Estaba tan absorta en mi escritura que no noté el paso del tiempo. Cuando miré el reloj, eran las 3 de la tarde. Lucas ya habría vuelto del colegio. Alejandro y Carmen estarían preguntándose dónde estaba su comida. Por un momento sentí la antigua punzada de culpa, el reflejo de poner sus necesidades antes que las mías. Pero luego recordé la risa de Alejandro después de la bofetada de Lucas. La burla de Carmen. Pedí otro café y seguí escribiendo. Cuando finalmente regresé a casa eran casi las 5. Encontré a Carmen en la cocina intentando ayudar a Lucas con sus deberes mientras trataba de preparar algo para comer. Parecía frustrada y fuera de su elemento. «¿Dónde has estado?», exigió saber en cuanto me vio. «Salí a pasear», respondí con calma dejando mi bolso y mis compras sobre la mesa. «¿A pasear? Hemos tenido que pedir comida a domicilio para almorzar, y he tenido que faltar a mi cita en el spa para ayudar a Lucas con sus deberes». Sentí un momento de satisfacción al verla lidiar con las responsabilidades que normalmente asumía yo sin quejarme. «Lo siento», dije aunque no lo sentía realmente. Debería haber avisado que no estaría para el almuerzo. «¿Debería?», repitió incrédula. «Es tu obligación estar aquí. ¿Qué clase de abuela abandona así a su nieto?». Lucas levantó la mirada de sus cuadernos, sus ojos moviéndose entre nosotras. «No he abandonado a nadie, Carmen», dije manteniendo mi voz calmada por Lucas. «Solo he tomado una tarde para mí, algo que todos en esta casa hacen regularmente sin pedir permiso ni disculparse después». Carmen parecía a punto de responder cuando Alejandro entró en la cocina. «¿Qué está pasando? Se os oye desde la entrada». «Tu madre ha decidido que ya no necesita cumplir con sus responsabilidades», dijo Carmen. «Salió todo el día sin avisar, sin dejar comida preparada, sin recoger a Lucas». Técnicamente, intervine, recoger a Lucas nunca ha sido mi responsabilidad. Es vuestra. Yo lo he hecho como un favor, no como una obligación. Alejandro me miró como si no me reconociera. «Mamá, ¿qué te está pasando? Primero lo del club de lectura, luego ese hombre del jardín y ahora esto». «Lo que me está pasando», dije, «es que finalmente estoy recordando quién soy. No solo vuestra madre o abuela o cocinera o empleada sin sueldo. Soy Martina Vega, y tengo derecho a mi propio tiempo y mis propios intereses». Un silencio incómodo llenó la cocina. Lucas observaba todo con ojos muy abiertos. «¿Por qué no vamos a hablar a otro sitio?», sugirió Alejandro lanzando una mirada significativa hacia Lucas. «No hay nada que hablar en privado», respondí. «No estoy enferma, no estoy senil, y no estoy teniendo una crisis. Solo estoy recordando cómo vivir». Tomé mis compras y subí a mi habitación dejándolos a todos perplejos.
Sabía que estaba provocando un terremoto en la dinámica familiar, pero ya no podía seguir siendo la persona que sacrificaba su propia existencia por la comodidad de otros que no la valoraban. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mi nuevo cuaderno y escribí una segunda lista, cambios que necesito hacer. El primero era el más importante: recuperar mi independencia financiera. Había sido ingenua al permitir que Alejandro manejara mis finanzas. Era hora de tomar el control. El segundo, considerar otras opciones de vivienda. Esta casa, a pesar de haber sido pagada en parte con mi dinero, nunca me había hecho sentir como en mi hogar. Era el territorio de Carmen, el reino de Alejandro. Yo era solo una invitada útil. El tercero me dio escalofríos al escribirlo, pero sabía que era necesario prepararse para la reacción cuando descubran lo de los pagos del colegio. Guardé el cuaderno bajo mi almohada y apagué la luz. En la oscuridad podía sentir cómo mi viejo yo se desvanecía dando paso a una Martina que había estado dormida demasiado tiempo. La tensión en la casa era palpable. Durante los días siguientes, Carmen apenas me dirigía la palabra, comunicándose a través de notas escritas o mediante Alejandro. «Dile a tu madre que necesitamos más leche», le decía aunque yo estuviera en la misma habitación. Alejandro fluctuaba entre la confusión, la preocupación y la irritación. «Mamá, ¿podemos hablar sobre lo que está pasando?», intentaba ocasionalmente. «Estoy descubriendo quién soy más allá de esta casa», le respondía yo. «No hay nada de qué preocuparse». Lucas era quien mejor se adaptaba a los cambios. Al principio parecía descolocado por mis nuevas rutinas por el hecho de que ya no estuviera constantemente disponible para sus necesidades, pero pronto comenzó a mostrar una curiosidad que me sorprendió. «Abuela, ¿qué estás leyendo?», me preguntó una tarde encontrándome en el jardín con mi ejemplar de García Márquez. «Es una historia sobre una familia a lo largo de muchas generaciones», le expliqué. «Sobre el amor, el tiempo y cómo a veces repetimos los errores de nuestros antepasados». «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. «Claro», dije haciéndole espacio en el banco del jardín. Para mi sorpresa, se quedó en silencio a mi lado durante casi media hora, jugando con su consola portátil mientras yo leía. Era un tipo de compañía diferente a la que estaba acostumbrada con él. No basada en servicio y demanda, sino en simple presencia compartida. Esa tarde, mientras Lucas dormía una siesta y Carmen había salido a sus clases de pilates, decidí organizar algunos papeles en mi habitación. Buscando una carpeta, abrí un cajón del escritorio de Alejandro en su despacho, algo que rara vez hacía. Bajo una pila de facturas encontré un documento con un membrete oficial: valoración de propiedad, calle Botánico, Cabanilles 12. Nuestra dirección. Con el corazón acelerado saqué el documento. Era una tasación profesional de la casa fechada hace apenas un mes. El valor estimado me dejó sin aliento: 450.000 euros. Debajo había otro documento, un contrato preliminar con una agencia inmobiliaria firmado por Alejandro y Carmen. Estaban planeando vender la casa. Mi casa, el hogar que había ayudado a comprar con el dinero de la venta de mi piso, el lugar donde descansaban los recuerdos de Enrique, y no habían tenido la decencia de mencionármelo. Mis manos temblaban mientras devolvía los documentos a su lugar exacto, asegurándome de que nadie notara que los había visto. La traición era como un peso físico sobre mi pecho. ¿Qué planeaban hacer conmigo? ¿Buscarme una residencia de ancianos? ¿Darme una pequeña suma de la venta y enviarme a un apartamento diminuto? Regresé a mi habitación y me senté en la cama intentando controlar mi respiración. La ira que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente y explosiva, sino fría y calculadora. En ese momento todas mis dudas sobre mis acciones recientes se desvanecieron. Había hecho lo correcto al cancelar los pagos del colegio, al reclamar mi tiempo y mi espacio, al comenzar a establecer límites. Pero ahora veía que necesitaba hacer más, mucho más. Saqué mi teléfono móvil y con dedos aún temblorosos busqué el número que una amiga del club de lectura me había dado. Isabel Mendoza, abogada especializada en derechos de las personas mayores. «Necesito una consulta urgente», le dije cuando respondió. «Es sobre mis derechos en una propiedad familiar». Acordamos una cita para el día siguiente. Después llamé a mi banco y programé una visita. Era hora de saber exactamente cuánto quedaba de mis ahorros y qué opciones tenía. Mientras cerraba mi cuaderno azul, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Carmen había regresado de sus clases. Su voz y la de Alejandro se mezclaron en el piso inferior.
no podemos esperar mucho más. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. Hay que decidir qué hacer con ella. Sus palabras flotaron hasta mi habitación, confirmando mis peores sospechas. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que hay que reubicar antes de una mudanza. Me senté en mi ventana mirando hacia el jardín donde mi jazmín comenzaba a crecer junto al limonero de Enrique. De repente recordé las palabras que él solía decir cuando enfrentábamos dificultades. Martina, nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Durante años había entregado mi dignidad en pequeños trozos, por amor por paz, por miedo a la soledad, pero ya no más. La ira fría en mi interior se cristalizó en una resolución clara. No solo defendería lo que era mío, sino que les enseñaría que sus acciones tenían consecuencias. Y la primera lección estaba a punto de llegar. El sobre llegó un martes por la mañana, blanco oficial con el elegante logotipo del Colegio San Ignacio en la esquina superior. Lo vi entre el correo cuando el cartero lo deslizó por la ranura de la puerta, pero no hice ademán de recogerlo. En su lugar, seguí regando mis plantas en el jardín esperando. No tuve que esperar mucho. Carmen regresó de su clase de yoga a mediodía, recogió el correo y entró en la cocina revisando las cartas distraídamente. La escuché abrir el sobre seguido por un breve silencio y luego una exclamación ahogada. ¿Qué demonios es esto? Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Pánico puro. Seguí con mis plantas contando mentalmente. 1, 2, 3. Martina. Carmen apareció en la puerta del jardín, el color drenado de su rostro, el papel temblando en su mano. Martina, ¿has visto esto? Me enderecé lentamente quitándome los guantes de jardinería. Ver que Carmen me tendió la carta como si fuera una serpiente venenosa. El colegio dice que no se ha pagado la matrícula de Lucas, que hemos acumulado 3 meses de retraso y que si no pagamos inmediatamente tendrá que abandonar el centro. Tomé la carta y la leí con calma, aunque ya sabía exactamente lo que decía. «Qué extraño», comenté devolviéndole el papel. «¿Extraño? Es un desastre. Debe haber algún error del banco. Tenemos que solucionarlo inmediatamente». «Deberíais llamar al banco», sugerí. «Ya lo he intentado, pero dicen que necesitan hablar con el titular de la cuenta que hace los pagos». Su voz tembló ligeramente. «Alejandro está en camino. Él sabrá qué hacer». Me volví hacia mis plantas nuevamente. «Seguro que sí». Media hora después, Alejandro llegó hecho una furia. Entró en el jardín como un tornado, la carta arrugada en su puño. «Mamá, tenemos una emergencia. El banco dice que los pagos del colegio se han cancelado». Me quité los guantes de jardinería y lo miré directamente. «No se han cancelado, Alejandro. Yo los cancelé». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen, que había seguido a Alejandro al jardín, se quedó boquiabierta. «¿Tú qué?», logró articular finalmente Alejandro. «Cancelé los pagos», repetí con calma. «Hace 2 semanas aproximadamente». Pero, ¿por qué harías algo así?», tartamudeó Carmen. «¿Sabes lo que esto significa para Lucas?». «Sí», respondí. «Significa que sus padres tendrán que pagar su educación como deberían haber estado haciendo desde el principio». Alejandro parecía genuinamente confundido. «¿De qué estás hablando, mamá? Nosotros siempre hemos pagado la educación de Lucas». «No», dije firmemente. «Yo la he pagado. Durante 3 años habéis estado sacando 3.000 euros mensuales de mi cuenta para el colegio de Lucas, más otros 1.500 al mes para sus actividades extraescolares, campamentos y clases particulares». El color abandonó el rostro de Alejandro. Carmen se aferró al marco de la puerta. «Eso no es», comenzó Alejandro. «¿Verdad?», completé por él. «Vamos, hijo, no insultes mi inteligencia además de mi generosidad. He visto los extractos bancarios. Todo está documentado». «Fue un acuerdo», dijo finalmente, su voz más firme. «Acordamos que ayudarías con los gastos de Lucas a cambio de vivir aquí». «Nunca acordé nada semejante», respondí. «Me pediste que firmara unos papeles para organizar mis finanzas. Nunca mencionaste que estarías vaciando mis ahorros para pagar un colegio de élite que no podíais permitiros». Carmen dio un paso adelante, su rostro ahora enrojecido. «¿Cómo te atreves después de todo lo que hemos hecho por ti?» «Todo lo que habéis hecho por mí», repetí incrédula. «¿Te refieres a permitirme vivir en una casa que ayudé a comprar, a dejarme cocinar, limpiar, planchar y cuidar de Lucas gratis, a tratarme como una sirvienta en vez de como un miembro de esta familia?
Eso no es justo, protestó Alejandro. Te queremos. Eres parte de esta familia. Una familia no se ríe cuando un niño abofetea a su abuela. Respondí mi voz firme pero suave. Una familia no planea vender la casa sin consultarle a la persona que ayudó a comprarla. Alejandro palideció aún más. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, interrumpí, incluido cuánto vale mi respeto. Carmen se adelantó su expresión cambiando de la ira al cálculo. Vamos, Martina, seguro que podemos arreglar esto. Ha sido un malentendido. No hay nada que arreglar, respondí. He tomado mi decisión. De ahora en adelante pagaré solo por mí misma. Por mi comida, mis gastos, mi parte de los servicios. Nada más. ¿Y Lucas? Preguntó Alejandro. ¿Qué pasa con su educación? Lucas es vuestro hijo. Su educación es vuestra responsabilidad. Pero no podemos permitirnos ese colegio sin tu ayuda, exclamó Carmen. Entonces tendréis que buscar otro colegio, respondí simplemente. Hay excelentes escuelas públicas en el barrio. Carmen me miró como si le hubiera sugerido enviar a Lucas a una mina de carbón. Escuela pública. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que dirán nuestros amigos? Sss. Ese es vuestro problema, no el mío, respondí. He terminado de financiar un estilo de vida que no podéis permitiros mientras me tratáis como si fuera invisible. Me quité el delantal de jardinería y lo colgué en su gancho. Y ahora, si me disculpáis, tengo una cita con mi abogada. Abogada, repitió Alejandro. Mamá, no necesitamos abogados, somos familia. Me volví hacia él sosteniendo su mirada. Sí somos familia, y por eso mismo esperaba mejor de vosotros. La confianza una vez rota no se repara fácilmente. Caminé hacia la casa pasando entre ellos. Carmen parecía una estatua congelada por la conmoción. Alejandro tenía la mirada de un niño que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. En mi habitación recogí mi bolso y el folder con los documentos que había preparado para la abogada. Incluían los extractos bancarios, mi aportación a la compra de la casa y las notas detalladas sobre la dinámica familiar de los últimos años. Mientras bajaba las escaleras, escuché a Carmen y Alejandro discutiendo en voz baja y tensa en la cocina. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? No pensé que se daría cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Salí sin despedirme. El sol de Valencia brillaba en un cielo despejado, y por primera vez en años, caminé con la cabeza alta, mis pasos firmes y decididos. La bofetada de Lucas había sido el catalizador, pero esta confrontación era el verdadero punto de inflexión. No había vuelta atrás ahora. Mientras esperaba el autobús que me llevaría a la oficina de Isabel Mendoza, recordé las palabras que mi madre siempre me repetía: más vale tarde que nunca, hija. A mis 66 años finalmente estaba aprendiendo a ser la protagonista de mi propia vida. La casa de la calle Botánico Cabanilles amaneció en un silencio espeso, como si el aire mismo se hubiera congelado tras la confrontación. Habían pasado 3 días desde mi reunión con la abogada Isabel Mendoza, y la tensión era tan palpable que casi podía verse como una niebla flotando entre las habitaciones. Isabel había sido clara y directa. Tienes derechos, Martina. Contribuiste económicamente a la compra de esta casa, has mantenido a la familia durante años, y no pueden simplemente venderte con la propiedad como si fueras un mueble más. Sus palabras me habían dado una armadura invisible, un escudo contra las miradas acusadoras que ahora me seguían por la casa. Carmen había optado por la estrategia del silencio absoluto. Pasaba por mi lado como si yo fuera aire, entraba en habitaciones y salía inmediatamente si me encontraba allí. Solo hablaba conmigo a través de Lucas o Alejandro, como si yo me hubiera vuelto repentinamente sorda, además de invisible. Pregúntale a tu abuela si necesita algo del supermercado, le decía a Lucas en mi presencia sin mirarme. Por su parte, Alejandro alternaba entre la rabia contenida, intentos torpes de manipulación y momentos de genuina confusión. «Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto», me había dicho la noche anterior encontrándome en la cocina preparando mi té de hierbas. Siempre hemos sido una familia unida. Una familia donde unos dan y otros toman no es una familia unida, hijo, había respondido yo. Es una relación parasitaria. Su rostro se había contraído como si le hubiera abofeteado. Las verdades a veces duelen más que los golpes físicos. Lucas era quien más me preocupaba en toda esta situación. A sus 8 años observaba el repentino cambio en la dinámica familiar con ojos muy abiertos y preguntas que nadie parecía dispuesto a responder.
Lo encontraba a veces mirándome desde la puerta de mi habitación, como estudiando a una extraña que había reemplazado a su dócil abuela. Abuela, ¿estás enfadada conmigo?, me preguntó aquella mañana mientras yo regaba las macetas de mi ventana. Dejé la regadera y me giré hacia él. Su pequeño rostro mostraba una mezcla de confusión y temor que me rompió el corazón. No, cariño, dije arrodillándome para estar a su altura. No estoy enfadada contigo. Pero ya no me llevas al parque, ni me haces galletas, y mamá y papá están siempre enfadados. Suspiré. Los niños siempre son las víctimas inocentes de los dramas de los adultos. Las personas mayores a veces tenemos desacuerdos que debemos resolver, expliqué. Es como cuando tú y tu amigo Mateo discutisteis por el juguete nuevo. ¿Recuerdas? Estuvisteis enfadados unos días, pero luego lo solucionasteis. Lucas asintió aunque no parecía convencido. ¿Es porque te pegué?, preguntó con voz pequeña. Papá dice que solo estaba jugando. Sentí un nudo en la garganta. ¿Crees que pegar a alguien es jugar, Lucas? Bajó la mirada hacia sus zapatos. No. ¿Cómo te sentirías si yo te diera una bofetada ahora? Sus ojos se abrieron con alarma. Mal. Me dolería. Así es. Y a mí también me dolió cuando tú me pegaste. Pero lo que más me dolió fue que tu papá se riera y que tu mamá dijera que debería pegarte de vuelta. Lucas permaneció en silencio procesando mis palabras. Todos debemos tratarnos con respeto, continué suavemente. Incluso las abuelas merecen respeto, ¿sabes? Asintió lentamente. Luego, para mi sorpresa, dio un paso adelante y me abrazó. Un abrazo pequeño y breve, pero sentí que algo importante acababa de ocurrir entre nosotros. ¿Puedo ayudarte con las plantas?, preguntó. Claro, sonreí. Estas margaritas necesitan agua fresca. Mientras Lucas vertía cuidadosamente agua en las macetas, el timbre de la puerta sonó. Desde mi habitación escuché a Carmen abrir. Buenos días, busco a Martina, dijo una voz masculina que reconocí inmediatamente. ¿Y ustedes? El tono de Carmen era frío y cortante. Antonio Ferrer, su vecino. Espere aquí, respondió Carmen con brusquedad. Unos momentos después, Carmen apareció en la puerta de mi habitación, su expresión tensa. Tu amigo está abajo. Gracias, Carmen, respondí con calma. Lucas sigue regando las plantas. Vuelvo enseguida. Bajé las escaleras para encontrar a Antonio en el recibidor, visiblemente incómodo bajo la mirada escrutadora de Carmen, que había vuelto a sus tareas pero claramente nos observaba. Buenos días, Antonio, lo saludé. ¿Qué te trae por aquí? Su rostro se iluminó al verme. Buenos días, Martina. Venía a invitarte. El grupo de lectura ha organizado una excursión para este sábado a Peñíscola. El autobús sale a las 8 de la mañana y regresamos por la noche. Visitaremos el castillo templario y haremos un recorrido por el casco antiguo. Pensé que te gustaría venir. Sentí la mirada de Carmen quemando en mi nuca. Suena maravilloso, respondí. Me encantaría ir. Perfecto, sonrió Antonio. Te pasaré a recoger a las 7:30 si te parece bien. Mejor nos encontramos en la parada de autobús, sugerí, consciente del ambiente tenso. Así no tienes que desviarte. Antonio pareció entender. Como prefieras. Hasta el sábado entonces. Hasta el sábado. Cuando cerré la puerta tras él, Carmen no perdió tiempo. ¿Ahora sales de excursión con tu novio?, preguntó con una mezcla de burla e incredulidad. Antonio no es mi novio, respondí con calma. Es mi amigo, y sí voy a salir de excursión con él y con otras 15 personas del club de lectura. Claro, justo cuando Lucas más te necesita, dijo sacudiendo la cabeza. Lucas está perfectamente bien, respondí. Y si tú y Alejandro necesitáis ayuda con él el sábado, siempre podéis pagar una niñera. O sorpresa, podéis hacer lo que se espera que hagan los padres, cuidar de su propio hijo. Me di la vuelta y subí las escaleras antes de que pudiera responder. De vuelta en mi habitación encontré a Lucas arrodillado junto a mis plantas con agua derramada en el suelo y una expresión de pánico. Lo siento, abuela, se me cayó la regadera. Hace unas semanas me habría apresurado a limpiar el desastre, quizás con un suspiro de exasperación, pero sin mayor comentario. Hoy vi una oportunidad. No pasa nada, dije. Vamos a limpiarlo juntos. Te enseñaré cómo. Y así pasamos la siguiente media hora, abuela y nieto, limpiando juntos, hablando sobre plantas y sobre cómo las cosas que se rompen a veces pueden arreglarse.
O a veces, simplemente hay que dejarlas ir y comenzar algo nuevo. Por la noche, mientras la casa dormía, abrí mi cuaderno azul a la luz de mi lámpara de noche. Hoy he dicho no, escribí. Y también he dicho sí, y ambas decisiones me han hecho sentir más viva que en años. El Colegio San Ignacio envió un segundo aviso. Esta vez no era una simple carta, sino una comunicación oficial. Lucas Mendoza Vega quedaba suspendido de asistencia hasta que se regularizara el pago de los 3 meses adeudados, más la penalización por retraso. La noticia cayó como una bomba en la casa. Carmen pasó de ignorarme a lanzarme miradas asesinas cada vez que me cruzaba. Alejandro, por otro lado, parecía haber pasado a una fase de negociación. Mamá, me abordó una tarde mientras yo leía en el jardín. Hemos estado pensando, si el problema es que te sientes poco valorada en esta casa, podemos cambiar eso. Carmen puede encargarse de más tareas domésticas. Yo puedo pasar más tiempo contigo los fines de semana. Lo miré por encima de mis gafas de lectura. ¿Y qué hay del dinero, Alejandro? De los más de 150.000 euros que habéis sacado de mi cuenta sin mi consentimiento informado. Se pasó una mano por el cabello, gesto que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Bueno, eso es complicado ahora mismo. El negocio no va tan bien como parece. Tenemos inversiones que aún no dan frutos. Préstamos que pagar. Entonces tenéis un problema, respondí volviendo a mi libro. Uno que no es mi responsabilidad resolver. ¿De verdad vas a dejar que tu nieto sufra por esto? Su tono era entre suplicante y acusador. ¿No te importa su educación? Que... Cerré el libro con calma. Me importa mucho la educación de Lucas. Y también me importa que aprenda valores. ¿Qué crees que le estás enseñando cuando le muestras que está bien engañar a su abuela? Que está bien vivir por encima de tus posibilidades a expensas de otros. Que está bien reírse cuando alguien abofetea a una mujer mayor. Alejandro no tuvo respuesta para eso. Al día siguiente, un viernes, Lucas no fue al colegio. Escuché a Carmen explicarle que estaba de vacaciones especiales mientras preparaban su nueva escuela. La mentira era piadosa pero inadecuada. Lucas no era tonto. ¿Por qué tengo que cambiar de colegio, mamá? Lo escuché preguntar. ¿He hecho algo malo? No, cariño, respondió Carmen, su voz tensa. Es solo que a veces las familias tienen que ajustarse a nuevas circunstancias. Más tarde, ese mismo día, vi a Alejandro salir con una carpeta de documentos. Regresó horas después con expresión derrotada. Ya está, dijo a Carmen en la cocina sin saber que yo escuchaba desde el pasillo. Lo he matriculado en el Colegio Público Blasco Ibáñez. Empieza el lunes. ¿Un colegio público? La voz de Carmen era casi un chillido. ¿Sabes lo que dirán mis amigas, mis hermanas? Toda la familia de Lucas ha ido a escuelas privadas durante generaciones. ¿Y qué quieres que haga, Carmen? Estalló Alejandro. Que saque dinero del aire. Tu estilo de vida nos ha llevado a esto. Las vacaciones en Ibiza, la membresía del club, tu armario lleno de ropa de marca. Mi estilo de vida, interrumpió Carmen indignada. ¿Qué hay de tu coche nuevo? ¿De tus cenas de negocios en restaurantes de lujo? Su discusión continuó, las voces elevándose y luego bajando cuando recordaban que Lucas podía escucharlos. Yo permanecí en las sombras del pasillo, procesando la verdad que finalmente emergía. Habían estado viviendo una mentira, una fachada de prosperidad construida sobre mi dinero. El sábado amaneció brillante y claro, perfecto para una excursión. Me vestí con esmero pantalones cómodos, una blusa de algodón azul que Enrique siempre había amado y un sombrero de paja para protegerme del sol. Cuando bajé las escaleras con mi pequeña mochila, Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno para Lucas. Estaré de vuelta esta noche, anuncié. Alrededor de las 10. Carmen apenas asintió sin mirarme. Lucas, sin embargo, corrió hacia mí. ¿A dónde vas, abuela? De excursión a Peñíscola con mis amigos del club de lectura. Sus ojos se iluminaron. ¿Vas a ver el castillo? He visto fotos en mi libro de historia. ¿Me traerás una foto? Claro que sí. Sonreí conmovida por su entusiasmo. Carmen finalmente se giró. Ten cuidado, dijo secamente. A tu edad esos paseos pueden ser agotadores. A mi edad, respondí con una sonrisa serena, sé exactamente de lo que soy capaz. Que tengáis un buen día. La excursión fue como un soplo de aire fresco, literal y metafóricamente. El grupo del club de lectura resultó ser una mezcla encantadora de personas, desde jubilados como Antonio y yo,
hasta estudiantes universitarios apasionados por la historia. Recorrimos las callejuelas empedradas de Peñíscola, admiramos las vistas del Mediterráneo desde lo alto del castillo y comimos en un pequeño restaurante donde el arroz negro estaba para morirse. «Te veo diferente, Martina», comentó Antonio mientras compartíamos un postre. Más luminosa. Me siento diferente, admití, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente estuviera despertando. Es una sensación maravillosa, ¿verdad?, redescubrirse después de tanto tiempo. Asentí comprendiendo que Antonio también había pasado por su propio viaje de redescubrimiento tras quedarse viudo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexioné. Durante años pensé que sacrificarme por mi familia era una muestra de amor. Ahora me doy cuenta de que en cierto modo les estaba haciendo un flaco favor. Les estaba enseñando que mi tiempo, mi energía y mis recursos no tenían valor, que yo no tenía valor. El respeto propio es el regalo más importante que podemos dar a quienes amamos, dijo Antonio. Les muestra cómo deben tratarnos, pero también cómo deben tratarse a sí mismos. Cuando regresé a casa esa noche con el corazón lleno de nuevas experiencias y amistades, encontré a Lucas esperándome en la sala luchando contra el sueño. «Abuela, me has traído la foto». Sonreí y saqué mi teléfono. Mejor aún, tengo muchas fotos. Y esto. Le entregué un pequeño caballero templario de madera que había comprado en la tienda de recuerdos. Sus ojos se iluminaron. «Gracias, abuela». «De nada, cariño. Ahora no deberías estar en la cama». «Quería esperarte», bostezó. «Nadie sabía cuándo volverías». Miré alrededor. «¿Dónde están tus padres?» «Papá está en su despacho trabajando. Mamá salió con sus amigas. Dijo que necesitaba despejarse». Típico. Me preocupaban, pero no lo suficiente para cancelar sus propios planes. «Vamos, te llevo a la cama». Mientras arropaba a Lucas, me di cuenta de algo importante. Mi nuevo camino de autodescubrimiento no tenía por qué significar abandonar el amor que sentía por mi nieto. Podía establecer límites con los adultos de la casa y seguir siendo una presencia amorosa en la vida de Lucas. A la mañana siguiente, Alejandro me encontró en la cocina preparando churros, un capricho dominical que siempre había sido tradición en nuestra familia. «Huele bien», comentó cautelosamente como probando el terreno. «Gracias», respondí. «Siéntate, están casi listos». Se sentó observándome con una mezcla de confusión y curiosidad. «Mamá, no entiendo qué está pasando. Un momento pareces furiosa con nosotros cortando el dinero para el colegio de Lucas y al siguiente haces churros como si nada hubiera cambiado». Coloqué un plato de churros calientes frente a él junto con un bol de chocolate espeso. «Muchas cosas han cambiado, Alejandro, pero algunas permanecen iguales. Sigo siendo tu madre. Sigo amándote aunque no apruebe tus acciones. Y los domingos seguimos mereciendo churros». Se quedó mirando el plato luego a mí como si viera a una extraña. «Ayer matriculé a Lucas en un colegio público», dijo finalmente. «Lo sé, te escuché hablar con Carmen». «Será un gran cambio para él. Los niños son más adaptables de lo que creemos», respondí. «Y la educación no se trata solo de edificios bonitos y uniformes caros. Se trata de valores, curiosidad y amor por el conocimiento». «Carmen está devastada», añadió. «Dice que no podrá mirar a sus amigas a la cara». «Eso es problema de Carmen», dije simplemente. «Y de sus amigas, no mío ni tuyo ni de Lucas». Alejandro mojó un churro en el chocolate pensativo. «Nunca te había visto así, mamá. Así como tan segura de ti misma, tan firme». Sonreí. «Siempre he sido así, hijo, solo que lo había olvidado durante un tiempo». En ese momento Lucas entró corriendo a la cocina atraído por el aroma. «¡Churros!», exclamó con deleite. Le serví un plato observando cómo padre e hijo compartían el desayuno dominical. Carmen se unió más tarde con cara de pocos amigos y evidentes síntomas de resaca, pero incluso ella no pudo resistirse a la tradición familiar. Mientras los veía interactuar, comprendí que todos estábamos en caminos diferentes ahora. No sabía exactamente a dónde nos llevarían, pero por primera vez en años sentía esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza realista de que podíamos construir algo nuevo, algo mejor basado en el respeto mutuo y la honestidad. El primer día de Lucas en su nueva escuela llegó y pasó con menos drama del que todos esperábamos. Carmen, que había amenazado con no poder soportar la humillación,
Finalmente se armó de valor y lo acompañó hasta la puerta ocultándose tras grandes gafas de sol como si temiera ser reconocida. Para sorpresa de todos, Lucas regresó entusiasmado. Abuela, en mi clase hay niños de todas partes. Hay un niño de China y una niña que habla francés, y otro que sabe hacer trucos de magia increíbles, exclamó mientras dejaba su mochila en el suelo de la cocina. Parece que has tenido un buen primer día. Sonreí genuinamente aliviada. El mejor y la profesora, la señorita Lucía, es súper guay. Dice que vamos a hacer un proyecto sobre las diferentes culturas de la clase. Carmen, que escuchaba desde el umbral, parecía desconcertada por el entusiasmo de su hijo. ¿Y las instalaciones? Preguntó cautelosamente. El aula está limpia. Lucas la miró con confusión. Sí, mamá, todo está limpio. Y tienen una biblioteca enorme mucho más grande que la del San Ignacio. Y un patio con árboles de verdad, no solo cemento. La expresión de Carmen era impagable, una mezcla de alivio y desconcierto, como si el mundo que había temido tanto resultara ser completamente diferente a sus expectativas. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la casa. Alejandro salía temprano, más temprano que antes, claramente evitando confrontaciones. Carmen alternaba entre salidas con amigas notablemente menos frecuentes que antes, y largos periodos encerrada en su habitación supuestamente trabajando en su blog de moda, aunque sospechaba que más bien estaba lidiando con su nueva realidad social. Lucas, sin embargo, florecía. Cada día regresaba con nuevas historias, nuevos dibujos, nuevos entusiasmos. Una tarde, mientras yo regaba mis jazmines en el jardín, lo encontré sentado en el banco de piedra concentrado en un blog de dibujo. ¿Qué estás dibujando, cariño? Pregunté sentándome a su lado. Rápidamente cubrió su trabajo con las manos. Es una sorpresa. No puedes mirar hasta que esté terminado. De acuerdo. Sonreí respetando su espacio. Estaré en la cocina cuando estés listo para mostrármelo. Media hora después, Lucas entró en la cocina sosteniendo su dibujo contra el pecho. Su expresión era solemne, casi nerviosa. ¿Estás lista para ver mi dibujo, abuela? Por supuesto, respondí secándome las manos en el delantal. Con movimientos lentos y deliberados me entregó la hoja de papel. En ella, con trazos de crayón brillante, había dibujado dos figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo radiante. Una era claramente él, con su característico pelo alborotado. La otra era yo, reconocible por mi vestido azul y mi sombrero de jardín. Entre nosotros había un corazón rojo, y en la parte superior, con letras desiguales de niño, había escrito «Lo siento, abuela». Sentí que mi corazón se expandía y se contraía simultáneamente. «Es precioso, Lucas», dije luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordar mis ojos. «La señorita Lucía nos habló hoy sobre el respeto», dijo su voz pequeña pero clara. «Dijo que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, sin importar si son jóvenes o mayores hombres o mujeres de aquí o de otro país». Asentí incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Y luego nos preguntó si alguna vez habíamos faltado el respeto a alguien. Continuó. Y yo recordé cuando te pegué, abuela, y cómo papá se rió y cómo mamá dijo esas cosas feas, y me sentí muy mal. Dejé el dibujo sobre la mesa y me arrodillé frente a él tomando sus pequeñas manos entre las mías. ¿Sabes qué, Lucas? Eso es lo más valiente que he escuchado en mucho tiempo. Reconocer nuestros errores requiere más coraje que pretender que nunca ocurrieron. ¿Entonces me perdonas? Sus ojos eran grandes y ansiosos. Te perdono completamente, respondí abrazándolo con fuerza. Y estoy muy, muy orgullosa de ti. Lo que ninguno de los dos había notado era que Alejandro estaba en el umbral de la cocina observando toda la escena. Cuando finalmente me di cuenta de su presencia, vi algo en su rostro que no había visto en años: vulnerabilidad. Y quizás vergüenza. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Lucas, y en ese breve momento de conexión silenciosa, vi el reconocimiento en sus ojos. El reconocimiento de que su hijo de 8 años acababa de mostrar más madurez emocional que él. Sin decir palabras, se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Pero algo había cambiado. Lo sentí tan claramente como sentía el pequeño cuerpo de Lucas en mis brazos, temblando ligeramente con la emoción de la reconciliación. Esa noche coloqué el dibujo de Lucas en mi mesita de noche enmarcado en un viejo portarretratos de plata. Era más que un dibujo infantil. Era un puente. Un puente de colores tendido sobre el abismo de malentendidos y faltas de respeto que había dividido a nuestra familia.
y por primera vez vislumbré la posibilidad de que todos pudiéramos cruzarlo. El cambio empezó sutilmente, casi imperceptible al principio. Una mañana Alejandro recogió su taza de café y la llevó al fregadero en lugar de dejarla en la mesa para que yo la recogiera. Una tarde Carmen se ofreció a preparar la cena, aunque su idea de cocinar consistía en calentar comida precocinada. Pequeños gestos torpes, intentos de... ¿Qué reconciliación? ¿Remordimiento? ¿O simplemente la aceptación pragmática de que las cosas habían cambiado? Una semana después del incidente del dibujo, Alejandro me abordó mientras yo doblaba ropa en el salón. Mamá me preguntaba si podríamos hablar, dijo su voz inusualmente titubeante. Claro, respondí colocando la última camiseta en la pila. ¿De qué se trata? No aquí, dijo mirando hacia la escalera donde Carmen podía aparecer en cualquier momento. He reservado mesa en Casa Carmela para esta noche, solo nosotros. Casa Carmela era el restaurante donde solíamos celebrar ocasiones especiales cuando Alejandro era niño. El lugar donde festejamos su graduación, su primer trabajo, su compromiso con Carmen. El hecho de que eligiera ese lugar para nuestra conversación no pasó desapercibido. De acuerdo, acepté. ¿A qué hora? A las 8. Vendré a recogerte. Esa noche me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para armarme. Un vestido azul marino, el collar de perlas que Enrique me había regalado en nuestro aniversario de plata, el perfume suave que reservaba para ocasiones especiales. Mi armadura emocional. Alejandro fue puntual, algo raro en él últimamente. Me abrió la puerta del coche con una formalidad que me recordó al adolescente nervioso que una vez llevó a su primera cita a cenar a nuestra casa. Casa Carmela seguía siendo el mismo lugar acogedor de siempre, con sus manteles a cuadros, sus paredes cubiertas de fotografías antiguas de Valencia y el aroma irresistible de la auténtica paella valenciana cocinada a fuego de leña. Nos sentamos en una mesa del rincón lejos del bullicio central. Después de ordenar, Alejandro jugueteó con su servilleta, claramente buscando cómo empezar. «Mamá, hay algo que necesito confesarte», dijo finalmente. «Te escucho», respondí manteniendo mi voz neutral. Respiró hondo. «Estamos arruinados». No era lo que esperaba oír. «¿Arruinados? ¿Qué quieres decir?» «Mi negocio no va bien. No ha ido bien durante años en realidad», admitió evitando mi mirada. «Las importaciones de Asia se desplomaron durante la pandemia y nunca nos recuperamos completamente. He estado manteniendo las apariencias, fingiendo que todo iba bien, tomando préstamos para cubrir otros préstamos. Y usando mi dinero», añadí suavemente. Asintió su rostro enrojecido de vergüenza. «Y usando tu dinero, al principio me dije a mí mismo que solo sería un préstamo temporal, que te lo devolvería en cuanto las cosas mejoraran. Pero nunca mejoraron». El camarero trajo nuestras bebidas, interrumpiendo momentáneamente la confesión. Cuando se fue, Alejandro continuó. «Carmen no sabe toda la verdad. Sabe que hay problemas, pero no lo grave que es. Hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades. Su círculo social, sus amigas, todo se basa en mantener cierta imagen. ¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué pasa ahora que ya no tienes acceso a mi dinero?» Pasó una mano por su rostro, un gesto que me recordó dolorosamente a Enrique cuando estaba agobiado. «Ahora tenemos que afrontar la realidad. Vender la casa es la única opción que nos queda para pagar las deudas y empezar de nuevo. Así que por eso habían preparado la tasación. No era solo codicia, como yo había supuesto, sino desesperación». «¿Y dónde encajo yo en ese plan?», pregunté. «Ese es el problema, mamá. No lo sé», admitió. Antes de todo esto pensábamos ofrecerte una parte del dinero de la venta para que pudieras encontrar un pequeño apartamento. O quizás una residencia para mayores de esas, con actividades y atención médica. «Una residencia», repetí sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. A mis 66 años, con perfecta salud física y mental, como si fuera una carga de la que hay que deshacerse. «No lo planteamos así», se apresuró a decir. «Pensamos que sería lo mejor para todos, que estarías más cómoda con gente de tu edad. ¿Alguna vez se os ocurrió preguntarme lo que yo quería?», interrumpí. «¿Alguna vez me viste como una persona con deseos propios, o solo como un activo conveniente que financiaba vuestro estilo de vida y cuidaba de vuestro hijo gratis?» Bajó la mirada hacia su plato intacto. «Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. He sido egoísta ciego y un mal hijo.
El camarero llegó con nuestros platos de paella, el aroma delicioso elevándose en espirales de vapor. Ninguno de los dos hizo ademán de empezar a comer. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Probablemente tendremos que vender la casa de todos modos. Mudarnos a algo mucho más pequeño. Cambiar de vida completamente. Carmen tendrá que encontrar trabajo. Ya no podemos permitirnos que sea influencer a tiempo completo sin ingresos reales. ¿Y Lucas? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Curiosamente parece ser el único que está manejando bien los cambios. Le encanta su nueva escuela. Dice que los niños son más reales allí. Finalmente tomé mi tenedor y probé la paella. Estaba deliciosa como siempre, el sabor a mar del azafrán y los mariscos transportándome momentáneamente a tiempos más simples. Alejandro, dije después de unos momentos de silencio, no puedo decir que te perdono completamente. Lo que hiciste usar mi dinero sin mi consentimiento real no fue solo una falta de respeto, fue un abuso de confianza. Asintió aceptando mis palabras sin defenderse. Pero eres mi hijo, y a pesar de todo te quiero, continué. No puedo arreglar tus problemas financieros, ni debería hacerlo, pero quizás podamos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Qué tipo de solución?, preguntó un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. Aún no lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que cualquier solución debe basarse en el respeto mutuo, en tratarnos como adultos iguales, no como una madre sacrificada y un hijo con derecho a todo. Eso es justo, dijo suavemente. Y hay otra condición, añadí. Necesito que seas completamente honesto con Carmen sobre la situación financiera. No más secretos, no más pretensiones. Si vamos a reconstruir esta familia, debe ser sobre una base de verdad. Alejandro palideció ante la mención de la honestidad total con Carmen, pero finalmente asintió. Lo haré, prometió. Esta misma noche. Terminamos nuestra cena hablando de temas más ligeros. Los progresos de Lucas en la escuela, mis nuevas amistades en el club de lectura, recuerdos compartidos de tiempos más felices. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Un pequeño puente tendido sobre el abismo, siguiendo el ejemplo de Lucas. Cuando regresamos a casa, Carmen nos esperaba en la sala, su expresión una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Puedo hablar contigo en privado?, le pidió Alejandro. La vi tensarse como preparándose para una batalla, pero asintió y lo siguió al despacho cerrando la puerta tras ellos. Me retiré a mi habitación, pero incluso a través de las paredes podía escuchar fragmentos de su conversación. La voz de Alejandro baja y constante, la de Carmen elevándose en incredulidad, luego en ira, finalmente rompiéndose en sollozos. Era el sonido de la verdad emergiendo, dolorosa pero necesaria. Esa noche escribí en mi cuaderno azul: la honestidad es como una cirugía. Duele deja. Un mes pasó, luego dos. El verano valenciano alcanzó su apogeo, bañando la ciudad en un calor dorado que parecía deslizarse como miel sobre las calles y edificios. En nuestro jardín, el jazmín que Antonio me había regalado florecía exuberantemente, entrelazándose con las ramas del limonero de Enrique, en una metáfora viviente de nuevos comienzos arraigados en recuerdos preciosos. Los cambios en la casa de la calle Botánico Cabanilles no eran solo visibles, sino tangibles. Se podían sentir en el aire, en la forma en que los habitantes se movían y se comunicaban. Carmen había encontrado trabajo como asistente en una boutique del centro. Al principio lo había tomado como una humillación, un descenso desde su autoproclamado estatus de influencer. Pero para sorpresa de todos, incluida ella misma, descubrió que disfrutaba del trabajo real, del contacto con clientes, de la satisfacción de un salario ganado, honestamente. Hoy ayudé a una mujer a encontrar el vestido perfecto para la boda de su hija, me contó una noche mientras preparábamos juntas la cena. Lloró de emoción cuando se miró al espejo. Fue bonito. Era la primera vez que la veía hablar de su trabajo con genuino entusiasmo, no como una actuación para sus seguidores en redes sociales. Alejandro había liquidado su empresa de importación y encontrado empleo en una compañía logística. El sueldo era modesto comparado con sus supuestos ingresos anteriores, pero era estable y real. Cada noche revisaba facturas y presupuestos en la mesa de la cocina, construyendo lentamente un plan para salir de las deudas que había acumulado. Llevará años, me había confesado.
pero por primera vez siento que estoy haciendo lo correcto. La casa seguía en venta, pero el mercado inmobiliario había entrado en una fase de ralentización, dándonos un respiro inesperado tiempo para planificar el futuro con más cuidado. Lucas, por su parte, estaba irreconocible. El niño mimado y ligeramente arrogante había dado paso a un chico curioso y considerado. Su nueva escuela, con su diversidad de estudiantes y su enfoque en valores como el respeto y la empatía, estaba teniendo un efecto profundo en él. Cada noche sin falta venía a mi habitación con un libro. ¿Podemos leer juntos, abuela?, preguntaba, y pasábamos media hora compartiendo aventuras, aprendizajes y risas. En cuanto a mí, mi vida había florecido de maneras que jamás hubiera imaginado hace apenas unos meses. Mi amistad con Antonio había profundizado, aunque se mantenía en el territorio de la amistad a pesar de las especulaciones de Carmen. El club de lectura se había convertido en el punto culminante de mi semana y había añadido un taller de pintura a mis actividades. La abogada Isabel Mendoza me había ayudado a reorganizar mis asuntos financieros. Ahora tenía cuentas bancarias completamente independientes, un testamento actualizado y un claro entendimiento de mis derechos sobre la casa. Una tarde de finales de agosto, mientras todos disfrutábamos de una limonada en el jardín, Alejandro aclaró su garganta captando nuestra atención. «Tengo noticias», anunció. «Buenas noticias, creo». Carmen, Lucas y yo lo miramos expectantes. «He hablado con el banco. Están dispuestos a refinanciar nuestra deuda en términos más favorables, lo que significa que podríamos no tener que vender la casa después de todo». Carmen dejó escapar un pequeño grito de alegría. Lucas aplaudió. «Pero», continuó Alejandro, «tendríamos que hacer algunos cambios, vivir más modestamente y necesitaríamos alquilar una parte de la casa para generar ingresos adicionales». «¿Alquilar?», repitió Carmen. «¿Te refieres a tener inquilinos extraños viviendo con nosotros?» «No exactamente», dijo Alejandro mirándome. «Estaba pensando más bien en convertir la planta baja en un apartamento independiente. Para mamá». Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Un apartamento propio», continuó Alejandro. «Con entrada independiente, cocina todo lo que necesites. Pagarías un alquiler justo mucho menos de lo que costaría un apartamento similar en el mercado. Tendrías tu independencia, pero seguiríamos siendo familia. Y Lucas podría seguir viéndote a diario». Me quedé sin palabras por un momento analizando la propuesta. No era perfecta, pero era un compromiso nacido del respeto, no de la conveniencia unilateral. «Y», añadió Carmen sorprendiéndome, «podríamos documentarlo todo legalmente. Un contrato de arrendamiento real que proteja tus derechos». «¿Qué dices, mamá?», preguntó Alejandro. «¿Crees que podría funcionar?» Miré a mi alrededor al jardín que había renacido bajo mis cuidados, al limonero de Enrique que seguía dando frutos, al jazmín que perfumaba las noches de verano. «Creo», dije lentamente, «que podría ser un buen comienzo». Lucas se acercó y tomó mi mano. «Yo quiero que te quedes, abuela. No sería lo mismo sin ti». Sonreí conmovida por su sinceridad. «Gracias, cariño. Yo también quiero quedarme cerca de ti». «Entonces está decidido», dijo Alejandro. «Empezaremos las reformas lo antes posible. Con una condición», añadí. «Quiero participar en el diseño y quiero una puerta que dé directamente al jardín». «Por supuesto», acordó Alejandro. «Es tu espacio». Esa noche, mientras la temperatura finalmente comenzaba a descender, organizamos una pequeña celebración en el jardín. Antonio se unió a nosotros trayendo una botella de vino y su cálida sonrisa. Dolores, mi amiga del mercado, vino con su marido. Incluso la señorita Lucía, la maestra de Lucas, aceptó nuestra invitación. Carmen, para sorpresa de todos, había preparado una paella. No era perfecta. El arroz estaba un poco pasado y había olvidado el azafrán, pero el gesto significaba más que el resultado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, saqué las pequeñas lámparas solares que había comprado semanas atrás, colocándolas estratégicamente entre las plantas del jardín. A medida que la luz natural disminuía, las lámparas cobraron vida una a una como luciérnagas mágicas entre las hojas. «Es hermoso, abuela», susurró Lucas a mi lado, «como un jardín de hadas». «Es la nueva luz», le dije abrazándolo. «A veces solo podemos ver las estrellas cuando oscurece un poco». Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Lucas dormía agotado de tanta emoción, me senté en el banco del jardín disfrutando de la quietud de la noche valenciana. Alejandro salió y se sentó silenciosamente a mi lado.
Gracias, mamá, dijo después de un rato. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por enseñarnos una lección difícil pero necesaria. Tomé su mano recordando al pequeño niño que una vez había sido el que se aferraba a mí después de la muerte de Enrique, buscando seguridad en un mundo repentinamente inestable. Sabes, dije suavemente, aquella bofetada que Lucas me dio, dolió, pero también me despertó. Me hizo ver lo que habíamos permitido que nuestra familia se convirtiera. Lo sé, respondió. A mí también me despertó, aunque tardé más en reconocerlo. En el silencio compartido que siguió, sentí que algo sanaba entre nosotros. No todo, no completamente, pero era un comienzo. Las pequeñas luces del jardín brillaban suavemente a nuestro alrededor, reflejándose en las hojas brillantes del limonero de Enrique. Casi podía sentir su presencia, su aprobación silenciosa. La dignidad no tiene precio, había dicho siempre. Y finalmente, después de tantos años, yo había encontrado el coraje para demostrarlo. La noche abrazaba Valencia con su manto estrellado, y en nuestro pequeño rincón del mundo una familia comenzaba imperfectamente, pero con sinceridad, a reconstruirse sobre cimientos más sólidos de respeto, verdad y amor. La bofetada que casi nos destruyó se había convertido inesperadamente en la bofetada que nos salvó. Fin.